Suscríbete a la Panterita. Final Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, bien, saludos a todos. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buen día para todos. Ayer Olimpia ganó su partido, pero volvió a mostrar cosas interesantes el Olimpia, futbolísticamente hablando, con destellos de buen fútbol por momentos, ¿verdad? Sí. Federico, y hoy juegan, a ver, hay dos partidos, Hoy está 2 de mayo. 2 de mayo si gana, mantiene la punta. Sí, mantiene. Nacional... Guaraní si gana le alcanza a Olimpia. Le alcanza también, sí. O sea, está hoy lindo juega el Guaraní tema, contra Son Mediano. dos equipos que pueden alcanzar en estos momentos, o sea, volver a la punta, en este caso Cerro y 2 de mayo. Sí, Cerro juega mañana. Pueden llegar a 10. Claro. A 10 unidades. Pero igual está todo muy comprimido al final. Yo creo que si Nacional gana, que juega con 2 de mayo, también le alcanza a Olimpia. O sea, por eso está muy lindo el tema. Hasta ahí un No el es que yo comienzo es cortado. muy... Yo me mantengo, me sostengo. Pasa, Gerardo. Me Gracias, abandonaste, Gerardo. No sé por qué me abandonaste, hermano. Epa. No sé qué pasó con Gerardo. No sé qué pasó, hermano. Yo creo que estamos en la embajada semi-retirada. No, yo les dije y mantengo esto. Libertad está de vacaciones. Libertad. Y ¿sabes qué me convenció? Cuando me dijo Federico, cuando yo le digo al aire a Ariel, sostengo que está de vacaciones, estaba perdiendo Libertad 2-1. Sí. Después empata Libertad, pero antes del empate yo le digo a Federico, ¿verdad que Libertad y me dijo, Libertad no suele perder este tipo de partidos? Y ahí me quedé más convencido todavía, porque estos son los partidos que gana Libertad, gana Trinidense, gana Soldamérica, gana Meliano, ¿verdad? Entonces, yo creo que no está lejos de la punta de Libertad, pero no es el Libertad... Sí. Avasallador. Es más, eso estamos de acuerdo. Estamos de digo acuerdo. más, yo también, Lo que yo no creo que se duerma todo el campeonato. ¿Sabe qué? Inclusive... Porque tiene, si arranca, tiene material, Pero tiene arranca... la Sudamericana, es muy de la Ariel, motivación, pues es complicado. Pero salió tricampeón teniendo la Copa a la par también. La Ayer Copa jugó Libertadores. peor que contra Nacional. Contra peor. Nacional perdió, Jugó pero peor. por lo menos tuvo algunos argumentos. Pero ayer fue su peor partido hasta Sí. ahora el campeonato. Sí, Mal sí. estuvo ayer Creó Libertad. poco. Jugadores que que yerran en pase, poca creatividad. Hasta Lescano, que estaba siendo uno de los mejores jugadores Eso sí va a recuperar a Marcelo Fernández para Olimpia, a partir de Olimpia. para el partido con Sí, pero Olimpia. Marcelo Fernández era titular. No jugó casi. no, era la titular, cobertura. pero Marcelo puede venir. Fernández estaba muy lejos de tener posibilidades con... ellos siempre intercalan entre Tacuara, Roque. Lorenzo Melgarejo ayer no estuvo, ¿verdad? Pero está... Él arrancó la Él va a apertura. estar con Olimpia seguramente. Arrancó. Y como lo que extremo pasa es que por rota derecha. mucho también el Galeano. Ayer apareció otra vez Villalba, apareció Vareiro, apareció Roque como titular, apareció Hugo Martínez en lugar de Lucas Sanabria. Está cambiando mucho. Pero cambia mucho cada partido. Eso cambia mucho no que la... solo Ariel por la rotación nacional e internacional, porque Sí. Libertad ya hace cuánto dejó de jugar lo internacional. Por eso. Y en el campeonato fue cambiando siempre. Igual está cambiando. Eso implica también que hay dudas en el cuerpo técnico, hay Sí. dudas en todas partes. Eso uno no va a dejar de reconocer. Ahora, yo insisto, lo que no creo que se duerma todo el campeonato, que sea indiferente a la situación, porque ya hay mucha presión, hasta pie en la cabeza del entrenador de Galeano, se Yo menciona... creo que esta vez sí, me parece que hay olor a... Deciden que están a cuerda floja. No, y me parece que el tema de los cambios, algunos niveles de jugadores, me parece que ya no va a pelear, no lo veo en la primera ronda entre los dos primeros. Me parece que hay un efecto ahí. Porque a mí me parece también que no creo que ni Olimpia ni Cerro Porteño ganen todos sus partidos y garanticen rendimiento. Entonces es como que no, hay un largo trecho, y cuando un equipo tiene un potencial, el mejor plantel, si se pone las pilas, arranca y... Imagínate con esta irregularidad, si seguimos, va a estar lindo el campeonato desde el punto de vista que van a estar Claro, todo comprimido. regalame la irregularidad antes que un equipo se corte solo y sea Desde ese punto de el vista, sí, mejor, ¿verdad? porque ayer América Olimpia falló 5 goles de hecho. Y América después terminó metiendo miedo. Le está faltando... ¿Qué como pasó con Ameliano Cerro? Cerro tuvo que cerrar el partido con Ameliano en su olla, con cierto temor, porque se te viene encima tu equipo de repente, si vos no aprovechás el tema de la ventaja.
Nacional le ganó brillantemente a Libertad y la otra semana, no jugó bien. Ustedes dicen incluso que Ameliano en el segundo tiempo jugó mejor, ¿verdad? Claro, tenía que haberle ganado a Ameliano. Sí, bueno. Se quedó mucho el equipo de Bernay, sobre todo en el segundo tiempo contra Ameliano. Y son partidos y todo, realmente todo esto cambia, ¿verdad? Porque venimos de lo de Cerro, una amplia goleada sin despeinarse prácticamente, y mañana va a tener un partido duro contra General Caballero. Bueno, en la previa, ¿verdad? En la previa decimos que va a ser duro, ¿verdad? Pero de por ahí, eso quizás lo que le falta a Olimpia dentro de lo que significa esta prueba el domingo, es la efectividad que vos decís, Federico. Sí, porque ayer hubo rendimiento, se notó ya una columna vertebral, hay carácter, o sea, se acomodaron varias cosas que estaban desacomodadas en poco tiempo. El recambio no sigue sin ser, por ejemplo, Cano sigue sin influir, el chico Zarza es muy chiquito todavía. Pero aún así, interesante, Federico. Sí, pero vos sabés que hace mucho yo no veo un jugador atrevido a esa edad y siendo un jugador desequilibrado. Vos sabés que no se le puede alcanzar, es velocísimo, es muy rápido y no termina mal la jugada. Eso es lo que más me llama la atención, Federico. Vos sabés que, claro, por eso hablábamos con Johnny ayer, que él si va al cuerpo pierde. Vos sabés que ayer yo le vi sin remera a él. Y... Parece una criatura. Yo le he visto también. Claro. Sí, su torso. La costillita. Su torso es pequeño, su diafragma es de criatura. Es más, eso que vos decís, él ganó un córner. Viste que se fue sobre la derecha, cerca del banderín, y ganó un córner. Y le enfoca la cámara y una cara de criatura. Y le barrió uno de los de Sudamérica, uno de los grandotes, el que pasó a ser lateral izquierdo. ¿Fernando Díaz o el otro? No, Fernando Díaz. Sí. Fernando Díaz, y después el venezolano también. Graterol, que terminó expulsado, lo barrió. O sea, este chico. Pero él ganó un córner con mucha cara durez, por decirte, y después se le enfoca la cámara y un niño, era una criatura. Yo no he visto todo el partido de Olimpia, pero me gusta Olimpia el primer tiempo. O sea, ya es otro equipo que. Vos veías el equipo de Olimpia, era pelota larga, no se bajaba, no había circulación de pelota, triangulación. Ahora hay esa inventiva para que el equipo se encuentre de mitad de cancha para arriba. Porque Alex Franco y Eric López, está jugando bien, ellos están jugando bien. Eso te iba a decir, ellos juegan. Y es más, yo te digo, hoy Richard Ortiz perdería la posición con Vampeta Gómez, y Olimpia puede ser otra cosa. ¿Sabes quién puede ser más veloz en mitad de cancha? ¿Sabes quién otro que no está, parece en la sintonía completa? Es Redes. Para mí Redes Redes jugó bien la pasada y ahora ya no jugó bien. Eric López sí ya está. Eric López creció mucho, pero él tiene una sociedad con Zavala muy buena. Eric mete la diagonal, Zavala se va afuera, entonces los defensores no saben a quién marcarle, y por ahí Olimpia entró 3 veces ayer en el segundo tiempo. Plato tuvo esta, por ejemplo, de Plato. Esta es muy buena. Para Zavala. Pero describan a muchachos la gente Cabo Medina, Plato quedó a espaldas del arco en el segundo tiempo 2 veces. Acá la misma cosa, otra vez a espaldas del arco Plato, la juega al medio y estaba el enmascarado, gana muy bien, me gusta. Olimpia rompe. El enmascarado, como te dijo, vos dijo algo en guaraní, él es un tipo con huevo, con fortaleza. Yo le pregunté. Le encaró a García Guerreño con su nariz rota, ayer tenía una feroz cinta, cuando se sacó la máscara, no tenés se le veía. ¿Usted poner parte de esa nota? Sí, yo le pregunté si no tenía miedo al debut, a la primera. Ariel fue que le hizo. Ariel, vos le preguntaste a Ariel. ¿Quién fue? Sí, Ariel le preguntó y le dijo. Derek Guillevo le dijo. No, ya que Guilleta se mamá, ajá, ¿no? Hace mucho tiempo que estoy esperando esto, dijo. Acá esta recibe la patada de el venezolano que le da con todo. No, es que Graterol le entró muy mal. Ya recibió una amarilla de entrada él. Le dio con todo a Redes. Mira que Olimpia se está haciendo Olimpia. Y te digo más, si Richard Ortiz está bien, él ya subió también su rendimiento. Sí. Ayer estuvo mejor, pero sigue falto de ritmo todavía, que baje un poquito más, que se ponga a tono, ¿verdad? Pero el problema es que el campeonato no te espera. Si viene Vampeta Gómez tiene que ser titular jugando así como jugó los Juegos Olímpicos. O pueden jugar juntos también. O pueden jugar cuando juntos. Los dos estuvieron muy bien ese mediocampo. Pero ¿y a quién le sacás? Casi impenetrable. Franco. Y hay que buscar la vuelta si tenés jugadores que están en buenas condiciones. A Franco no le puede sacar. Y bueno, no se va a cambiar la figura, pero tenés dos quitadores de pelota. No querés que Olimpia sea campeón. No. A la gran. ¿Querés que cambie? No. Está bien, pero se está jugando bien ahora sí. ¿Por qué querés que cambie? No quiero que salga a hacer campeonato, no quiero que te salga campeón Olimpia. Y no sé, y Libertad lo le pusiste vos que va a ser campeón, que no, que Libertad no se va a
dormir, Libertad va a ser... Yo insisto que es el candidato 1, a pesar de los pesares. Yo te digo que no. Bueno, para mí es Cerro Olimpia. El campeonato va a estar entre Cerro y Olimpia. Es más, con respecto a lo que decís de Olimpia y los cambios y todo eso, yo también, si es que Derly González vuelve bien, yo le digo una cosa, Derly tiene que jugar con el chico Benítez arriba y Prato suplente. Si Derly... No, Prato arma muy bien. No, para mí Prato no... Prato ayer jugó muy bien, primero porque no corrió, no se gastó, y esos síntomas que el equipo dio otra respuesta. Él cuando corre por allá, y Prato dio 5 o 6 pases. Sí, ayer estuvo casi, Prato ayer, no sé si viste el partido, Fabio. Sí, pero... Ayer Prato jugó muy bien y sacándose la responsabilidad de goleador. Por eso, él se paró en 3/4, hizo jugar al equipo. Pero le potencia derecha. También los que crecieron. Sí, se potencia todo, ¿verdad? Porque antes Ariel, a los 15 segundos tiempo, Prato no daba más. ¿Por qué puede ser que estaba corriendo si nadie le pasaba la pelota? El centro se iba allá a 20 metros. O era pelota larga, ayer el equipo, larga al medio. Como fue tan corto, ataca con mucha gente, entonces Prato no se gastó y ayer dio unos cuantos pases, pero que muestran la calidad. Entre ellos el pase que valió la expulsión del chico, la corrida de Benítez, que lo pulsa en Graterol, ¿verdad? Baja pelota, no. Prato ayer estuvo en una versión de jugador de equipo que no se lo puede sacar. Acá para mí el único que está con el tema de y que lo dije antes del partido es Redes. Para mí el único puesto vacante hoy en Olimpia es el extremo derecho, y hay que ver cómo vuelve el Beto, que si está en un estado óptimo tiene más que Olmedo, pero Olmedo está bien cumpliendo hasta ahora. No hay que sacarlo por sacarlo, y hasta que demuestre lo contrario, yo creo que hay que darle también seguridad al que juega. Sí. Barreto y Capazo hicieron una buena dupla, mucha presencia física. Barreto tiene de vez en cuando algún error. Olveira ataja lo poco que le llega, porque hasta eso le llega muy poco a Olimpia ahora. Franco, ya dijimos la cuota de pase que tiene también con esfuerzo. Y adelante, el tema, qué buen suplente pasó a ser Benítez. Si Derly aparece para jugar con Prato. Hace rato yo no veía un 9 con estas características en Olimpia. Potencia, cara en dura, Olimpia. Vertical y buen manejo. Buen manejo de pero pelota. a Derly no se le puede sacar. Derly es jugador diferente. Derly volviendo otra vez a ritmo, tomando, y yo creo que va a terminar siendo con Hugo Benítez por potencia, por juventud, ahora me hace dudar. Prato es más armador de jugadas que de Hugo Benítez. Hugo Benítez es más potencia, es claro. Otra característica de fútbol. Aguántenme, muchachos, sí. Aguántenme, por favor. Vamos a Manuel Capazo, a Martín Palermo, el hincha opina, materiales al aire. Estamos en ABC TV, canal 19, Tigo, 3 de personal y 3 Flow HD y Cardinal 730 AM. Bueno, lo más importante del triunfo de hoy, la verdad muy contento, que el equipo pudo sumar 3 puntos. Creo que venimos con un buen arranque, nos costó sumar de a 3 los primeros partidos, pero bueno, pudimos desbloquear eso que nos faltaba para poder sumar de a 3. Y después contento con ayudar con el gol, la cancha me queda bien. Y bueno, ese fue mi primer partido, que por suerte pude también ayudar con un gol. Pero bueno, lo más importante es ayudar en la parte defensiva y nada, estoy contento como digo con el triunfo de todo el equipo, hicieron un gran esfuerzo todos mis compañeros y espero que podamos seguir así. Que todo el equipo está haciendo un buen trabajo defensivo y eso nos hace también un trabajo más fácil a los defensores por ahí. Así que bueno, estoy contento con el rendimiento de todo el equipo. No creo que sea solo por un rendimiento mío y de Junior, sino creo que es el trabajo de todo el equipo que se pone el overall y ayuda a defender también. Creo que sin duda que los triunfos dan confianza y ayudan, pero bueno, no tenemos que tampoco perder la humildad, seguir trabajando, aprovechar este momento, seguir con este envión, intentar, como hacemos siempre, salir a ganar todos los partidos, pero tampoco que sea una cosa para confundirnos ni bajar rendimientos, al contrario, que tiene que servir para que sigamos dando todos un poco más. Buenas noches, creo que destacar eso, el equipo de nuevo se hizo fuerte defensivamente, destacar tanto el trabajo de Gastón como siempre, pero hoy estamos logrando una solidez defensiva tanto con Manu y con Junior, y obviamente la ayuda de Facu y de César, y el despliegue que hacen a veces los volantes, tanto Richard como Franco. Creo que esa es la estructura fuerte que estamos manteniendo, y saber que en momentos determinados podemos marcar ese desequilibrio. Así que hoy resaltar eso, y que el equipo está firme, está fuerte, está sólido, y los triunfos te dan una mayor confianza.
Lo importante es tenerlas, más me preocuparía el no tener situaciones y estar con esa dificultad y carencia. Hoy las tenemos, las estamos generando, el equipo creo que tuvo un buen manejo de pelota, y bueno, eso obviamente no está faltando, que en los últimos metros tengamos una mayor eficacia y seamos más precisos. Bien jugado, que se cuiden los presos de la vez el domingo. El hincha opina. Ya estamos mejor. Ganamos, eso es lo importante, verdad que pudimos sumar 3 puntos con los chicos y bueno, es lo que nos queda, nos vamos a contratar y hacer el aguante, ¿no? ¿Hubo chance? ¿Hubo juego? Sí, suelto jugamos, la verdad que 1 o 2 golcitos más teníamos que haber metido para no pasar los últimos minutos difíciles, ¿verdad? Bien, paso a paso. Ganó, contento, por fin. ¿Contento? Sí, estamos muy contentos. Ganamos con un golazo de Capazo. No, bien, le faltó un poco de volumen de medio campo, que sí de contención, sobre todo con el jugador de más que tuvo parte del segundo tiempo, pero un justo triunfo, que se sufrió de más, inmerecidamente se sufrió de más, perdimos un gol con un tiro del poste, pero realmente muy contento de acompañar al equipo que viene especialmente de Argentina. Excelente el equipo, estamos mejorando día a día, estamos mejorando. Vamos limpia, a la vía. Espectacular, primera vez que vino mi hija y ya ganamos ya. ¿Hay que darle siempre ya? Sí, dale. La puerta limpia. Vamos limpia, carajo. Viendo limpia. Excelente, falta mejorar un poco. ¿Qué falta? Definir, solo eso. Bueno, ahí está, son los materiales de la televisión. Quiero ir urgente, cambio de escenario, Olimpia, anticipaba Néstor Federico, lo de Olimpia, cambio de escenario. Quiero ir a lo de Cerro Porteño que prepara para... Se mantiene el horario, pero va a Sol de América el domingo a las 4. Decía, contra Libertad. Sí, decía que era exclusivo para socios, ¿verdad? Del Olimpia. Sí, está bien, porque aparte, Fabio, ayer, por ejemplo, yo pregunté cuando entré, ¿a dónde va a estar la gente de Libertad? Y hay una cabecera en Villariza también para poner a la gente de Libertad. Sí, y aparte, como decíamos ayer en la transmisión, yo le preguntaba, yo le tema a los socios. Ahora hay muchos socios, 4 de la tarde. Ayer hubo 2020 ingresantes que para la cancha de Guaraní sabemos que es mucho, ¿eh? Mira que Guaraní. Sí, no, es muy 1900 ingresantes tenía y ya se llenaba. Y ayer hubo mucha gente, finalmente, y me parece que iba a quedar chico el escenario. Aparte de algunas cosas, creo que Johnny me decía que no había agua caliente, por ejemplo, en los vestuarios ayer. Y yo vi un par de jugadores de Olimpia que estaban ahí afuera con cara poco amigos a pesar de la victoria, y el domingo hace frío. Sí. Hay temperatura baja, entonces no digo que el agua caliente sea el motivo fundamental, ¿verdad? Pero hace al tema de lo que va a ser el traslado entonces final del partido para Villariza el domingo. En su momento Guaraní va a ser para su cancha, será para remodelar. Yo creo que ya ese estadio no da más. Vos sabés que yo no lo dije nunca al aire, ¿verdad? No me quejo, ¿verdad? Porque es parte de nuestro oficio, nuestro trabajo, pero mínimamente tiene que haber una comodidad, pero la gente no sabe que, por ejemplo, nosotros tenemos el baño detrás de la cabina y eso está abierto, o sea, no hay puerta, no hay nada detrás de la cabina y vos salís, hay un mingitorio ahí. El mingitorio está en el pasillo. En el pasillo está, para ser más descriptivo, exactamente. ¿Quién está, muchachos, por favor? Lo tenemos aquí, a Juanma en un momento, tema Cerro Porteño. Porque vamos a verlo a Cerro. Hay dudas con respecto ayer a Cerro. Porteño revelaba el tema. El partido entre semana. El famoso partido entre semana, Dios. No, claro. Y era una cancha difícil, pero decía nomás que Cerro Porteño, lo que se juega con la Sudamericana, porque la Conmebol le dio $1.500.000 le da para el polideportivo, ¿verdad? Y si Cerro es el estadio para la final de la Copa Sudamericana, la Conmebol le da ese $1.000.000. No le devuelve más el $1.000.000. No. Queda para Cerro Porteño. O sea, para ponernos más en contexto, estamos viendo imágenes para la inicial del polideportivo, algo realmente fantástico lo que estábamos viendo ayer, el render, que es la maqueta, hablando mal y pronto, pero digitalizada. Juan José Zapag, estuvo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, estuvo Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, estuvieron todas las autoridades. No sé si hay material con respecto a esto, Juanma, pero qué lindo esto, o sea, ahí va a haber
un lugar. Finalmente, Federico, me dijeron que va a ser para más de 3.000. Ayer anunciaban un poquito más. Zapá decía 3.000 y después, bueno, para más de 3.000. Sí. Yo lo que te decía, Bruno, lo que significaría la elección para jugar la final de la Copa Sudamericana en la cancha de Cerro, porque la Conmebol le da 1.500.000 a préstamo que Cerro después le debe devolver. La Conmebol, es que no es escogido. La Conmebol le debita eso. Pero si Cerro la cede, ese millón ya queda para Cerro. ¿No sabes que $1.000.000 por... A mí no me cerró mucho este proceso. ¿Cuál? Y este proceso de Conmebol Cerro. Al menos si es el gasto se deriva a eso. Porque es que tiene que ver el polideportivo con el estadio grande, que hay que poner la mejor gala posible. No, pero hay un todo. No Copa Libertadores, futsal, hay un montón de cosas. Ahí sí. Este estadio se va a proyectar para torneos de la Conmebol. Porque hay Copa Libertadores, futsal acá. Allí cierra más. Pero igual te explico. ¿Sabes cuál fue la modalidad que estableció la Conmebol desde un principio? Olimpia. Te damos $1.5 million y vos haces lo que crees conveniente. Libertad, y esto nos había dicho Ditores, estoy repitiendo lo que nos dijo Ditores. A Libertad le dijeron, te damos $1.5 million, ustedes saben lo que van a hacer. Sí. Y en su momento hablamos con la gente de Cerro también, y Cerro pues ya tiene todo hecho el estadio. Ya no hay mucho que mejorar con respecto al estadio, entonces fueron por el polideportivo. Pero ayer inauguraron el tema de las luces LED también, que se gastó más de $1 millón. Eso también entra. Por eso te digo, le dijeron, bueno, es como decirte, bueno, vos tenés este dinero y vos disponés de este dinero a hacer la infraestructura que crees conveniente en tu club. Sí. Pero tenés que presentar todo en proyecto. Claro. ¿Cómo hace la cualquier subsidio buenísimo. Ahora, ¿qué dirán los otros clubes de Sudamérica? Buenísimo el subsidio, ¿verdad? Se ve con beneplácito, como quien diría. Pero si no son sedes. Claro, al ser sede, pues... si no son sedes, van a tener que... del dinero que van a recibir los premios, de las futuras competiciones, ahí se le va a debita. Se le debita. Claro, porque acá los tres pues fueron inscriptos. Claro. El tema que lleguen o no lleguen ya es otra cosa, pero los tres fueron inscriptos como eventual sede. Candidato. De la final de la Copa Sudamericana, ¿verdad? Claro, porque no estamos hablando de un subsidio para de la nada, ¿verdad? Tiene que haber una situación, una culminación de una obra, o en todo caso, si no lo es, después se le va a debitar, ¿verdad? Está Juanma en contacto con nosotros, Móvil EFRI. Juanma, para ABC TV, ABC Cardinal, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Cómo es lo que estaba preguntando Ariel? ¿Cómo es el tema? Sí, esto va más enfocado a la cuestión de lo que tiene que ver la sede de la Copa Libertadores de Futsal del año que viene, donde Paraguay nuevamente va a recibir al campeonato de clubes más importantes aquí en Sudamérica, y sí, el polideportivo del Cerro Porteño, evidentemente, se espera esté ya finalizadas las obras para la organización de la Copa Libertadores, que suele ser entre marzo y abril de cada temporada, donde tiene sede única, y probablemente el polideportivo del Cerro Porteño sea ya uno de los escenarios para la Copa Libertadores de la temporada que viene. Juanma, ¿cómo es el tema de Cerro Porteño? Y está bien, después vamos a ampliar seguramente lo de, no sé si tenés audio, habló Juan José Zapag, no habló, 3.500 me dicen que es el aforo finalmente. Sí, estaba leyendo lo que Ángel Elian publicar, porque él estuvo en la cobertura para ABC TV, y decía, inversión de $3.200.000, que estaban anunciando ahí en el lanzamiento, ¿verdad? Y decía, capacidad para 3.500 personas sentadas, graderías en los 4 sectores, 5 palcos, área de prensa y doble bandeja en norte y sur, según el proyecto. La obra será en 2 etapas, la primera etapa está prevista para noviembre, terminar hasta el techo, dice esta primera etapa, entonces, que habla sobre este proyecto. Ajá. ¿No habló Juan José Zapag, Juanma? No habló, o sea, dio un discurso presentando un poco las obras y después ya no hubo oportunidad de hacerle consultas. Ah, correcto. Bueno, sí, Ariel, ¿tenés algo al aire? Por TV, tenemos para... Ah, ¿tenemos lo de ABC TV? Juan José Zapag, ponelo al aire, por favor. Vamos a hacer el sueño realidad para poder retirarnos del fútbol en unos años más con la felicidad de decir, bueno, hemos logrado algo importante, dejamos un club diferente y podamos dormir tranquilos, ¿verdad? Claro que acá al cerrista principalmente lo que más le importa es
el éxito deportivo, y estamos detrás de eso también, sin descuidar. No tiene nada que ver el presupuesto de esto para descuidar el plantel principal, ni mucho menos las divisiones formativas cuyos frutos estamos viendo. Bueno, me llamó la atención la primera parte. Habla del retiro Juan José Zapaz. Habló del retiro, ¿eh? Yo escuché bien, muchachos. El acto final, algo así como... para cuando nos retiremos del fútbol, dijo. Y después de esto, dijo. ¿Podés poner la primera parte, Ariel? Vamos a hacer el sueño realidad para poder retirarnos del fútbol en unos años más con la felicidad de decir, bueno... Para poder retirarnos en unos años más. O sea, Juan José Zapag, sin darse cuenta, está anunciando acá que esta es su última presidencia, ¿o cómo es? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sin confusión, sin que se haya expresado mal, como... hay uno que lo dice, ¿no? Dijo dentro de unos años. Y así años. Porque... Su mandato diciembre de 2025, ¿verdad? Sí, diciembre de 2025. Le queda 1 año y medio de mandato, así es. Y bueno, pero acá él habló sin darse cuenta, creo que un acto fallido tuvo, o qué pasó. No. Vamos a hacer el sueño realidad para poder retirarnos del fútbol en unos años más con la felicidad de decir, bueno, hemos logrado algo importante, dejamos un club diferente. Para retirarnos, dice. Ya está. En unos años más. En unos años más, y bueno. Ya está, última. Hay que imaginar a un Cerro Porteño. Sin Juan José Zapag. Sin Juan José Zapag, porque cuando estuvo el hermano, él estaba muy presente también, ¿verdad? O sea, no es que hubo. ¿Desde cuándo? Hasta 2011, ¿no? 2010, 2011, sí. 2010 empieza. 2010 arranca con la 14 Copa. años. 14 años, mucho, ¿eh? Mucho. Y ya en serio, ¿no? El presidente con, bueno, el apellido que más tiempo estuvo, incluido el padre. Él fue un buen presidente, un buen vicepresidente de Luis Petengil. También. Un vicepresidente activo. Pero siempre hay que dejar asterisco. Ya está. Siempre hay que dejar asterisco. Bueno, pero vamos a... No, pero dejarle también a Federico que él cuente. Bueno, pero entonces pues no vamos a hablar de nada. Los números no mienten tampoco. ¿Cómo? Los números no mienten además tampoco. Yo recuerdo que en esta misma así como hay que reconocer dijo que se iba a retirar. ¿Se acuerdan? Yo el último periodo, pero después se cambió para él. Yo voy a hacer se cambió para él la normativa. Para mí se retira. No, se retira. Para mí se retira. Pero puedo decir Tano porque 14 años. Se retira con matices, ¿verdad? Con cosas buenas y cosas malas. Por supuesto. Por ejemplo, el Cerro logra el título en la pandemia, que cuando esos Cerros estaban en una crisis financiera importantísima, ese campeonato le valió la clasificación a Libertadores, que lo salvó económicamente. También de la mano de Chiqui Arce, no nos olvidemos, de Chiqui Arce en ese momento Chiqui hizo muchísimo por Cerro. Después hay algo que nadie va a poder borrar. Yo tengo mi diferencia con respecto a que no es un presidente presente, activo, de esos que te infunden personalidad, mística, jerarquía. No es ese tipo de presidente. En eso yo no estoy de acuerdo con Juan José Zapag. Lo respeto muchísimo. Pero ¿dónde está lo positivo? La cancha. Nadie le va a sacar ya lo que él hizo. Este estadio que él, con su comisión directiva, construyó, es el estadio que va a quedar y va a perdurar durante muchísimos años. Es un estadio maravilloso. Ahora, sumado lo del polideportivo. Ahora, si vamos a lo deportivo, lo netamente deportivo. Si vamos a lo netamente deportivo, el hincha te va a decir, no estamos conformes, que se vaya, vos haces un sondeo y te van a decir, no queremos más que Zapag, ni aunque, te digo más, ni aunque sea campeón Cerro de esta clausura, no van a querer que Zapag se agotó, yo creo que incluso se rompió el encanto, el amor, ya no. Sí, los números hablan, ¿verdad? Me parece que los números son muy claros con respecto a eso. Separando bien lo que está diciendo, el tema de la olla, que antes era un estadio bastante complicado, era un estadio que se había hecho por parcelas, no era un lindo estadio como ahora, que es orgullo del hincha y de nosotros mismos. Yo cuando me voy, la otra vez vino un amigo argentino, me fui y le mostré la olla y me dijo la fucha, está al nivel de un chico que conoce estadio, ¿verdad? Está al nivel de los grandes estadios que se ven en Sudamérica por lo menos. Y el tema yo creo que Juan José Zapag, su máximo esfuerzo y su máxima cercanía con la gloria fue el año del 2011, el año del centenario, que armó un equipazo
Con Fossati, ¿verdad? Con Fossati, pero él armó el equipo para la Copa Libertadores 2012 y ese equipo apareció en la Copa Sudamericana 2011 y fue eliminado insólitamente por el Tigre de Gorosito. Digo insólitamente porque Cerro le pegó un baile y Tigre le contragolpeaba y le hacía goles. Santander hizo el único gol en su carrera en Tigre en ese partido. Era un equipazo con Fabro, con Rodrigo, con Sasá, con Walter López, con Corujo, con Bonet. Para mí ese equipo estaba para llegar lejos. ¿Y el arquero? Martín Silva, ¿no era? No. ¿Quién? Barreto. Diego Barreto. Y ese equipo estaba para llegar lejos en la Copa y la famosa pretemporada en Punta del Este fundió todo. Villarreal estaba en un gran nivel. Y después también los refuerzos. Y quedó fuera, no, pero te acuerdas que y quedó fuera con Garcilaso. Pero yo me acuerdo ese momento de Walter López, Corujo yéndose. No, el de Fabro, Fidencio volaba. Y para que al año siguiente en esa pretemporada llegue Paul Ambrosio y compañía. Claro. Pero yo creo que ese fue el máximo equipo que armó en cuanto a jerarquía. Sí. Me parece que ese fue el mejor equipo que armó. Te voy a tipo película, La Gran Apuesta. Fue la gran apuesta que él hizo. Totalmente. Y no pudo, lastimosamente para hacerlo. Era el arranque de su mandato, pero estamos en 2010, 2011, 2012. ¿Vos sabés que llegó? Estaba Nani. Estaban los tres. Claro, Roberto Nani. Sasá, Nani y Rodrigo López. Sí, es más, y yo recuerdo que en aquella época, y lo recuerdo muy bien porque él lo había dicho, al aire me lo dijo, Fossati va a ser el técnico mejor pagado de la historia del fútbol paraguayo. En aquella época llegó a pagarle $120,000 por mes. O sea, de que él hizo esfuerzo siempre por Cerro, no se puede desconocer. Eso no se puede desconocer. Después que vos tengas la diferencia, el tema, Cerro es vivir 24 horas. Cerro es un club grande, igual que Olimpia, vos tenés que estar presente las 24 horas, vos tenés que, como una criatura, dedicarle el tiempo hasta que sepa caminar, trotar, hacerse fuerte, y después ya cuando logre algo, ahí lo podés soltar. Además, Bruno, y ni aún así te diré. Es más allá del esfuerzo, es un señor que puso mucha plata y que seguramente ya no va a recuperar. Y en Paraguay lo más probable es solamente él, y Escabone es muy generoso. Recanate también condonó. Forzado. Pero Escabone con naturaleza pura. No le desconozca Recanate, por favor, te pido. No, Recanate condonó también. Disculpame, Ariel. Ariel, muchísima plata. Pero mucha plata. No le falte respeto a Recanate. No le voy a permitir. No puedo opinar. Yo opino que le forzaron. Vos estás dando información. Esto no es opinión, es o sí o no. Claro. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no es opinión, sí. Pero cuando uno es generoso naturalmente, tiene mucho más valor. No, pero ya es mucho más valor. Ariel, y Escabone lo hizo, por ejemplo, de los Olimpia, naturalmente, con toda su predisposición, buena voluntad, darle una mano a su club. El caso de Zapal, que metió como $20 millones, y no cualquiera te va a meter en el bolsillo el dinero, la mano, sacar el dinero de los dólares e invertir y darle a tu club. Eso, por ejemplo, es innegable. Más allá de que capaz el éxito deportivo no abundó en su gestión. ¿Dónde saca pecho Zapag? Justamente en eso. Él saca pecho cuando él dice, yo soy la garantía de Cerro. Dice, tenemos deuda como todos los clubes, pero yo soy la garantía, dice. Claro, pero eso el hincha pues quiere el título. Claro, sí, pero estamos hablando de los manejos, la administración. No, pero no le voy, yo no le voy a permitir. Fue explosivo, efímero, ¿verdad? No. Pero no me dejan hablar, pero voy a hablar. Un equipo, no, claro que está hablando. Voy a hablar. Si le dijiste a Ariel que no mienta. No, es que yo respeto su opinión, pero una cosa es opinión y otra cosa es decir una información del pasado. Recanate condonó deuda y antes de eso él gastó muchísimo dinero por el Olimpia. Recanate, Zapag, Escabone, ponele a Recanate. Además te diré, Recanate, hermano querido, muchísimo dinero gastó por el Olimpia. O sea, yo no quiero nomás que le falte el respeto a la historia misma de Recanate y del Olimpia. Porque Recanate puso... Al contrario, le estoy un señor como Escabone, estoy reconociendo. Revolucionó el fútbol. No, Escabone donó también. Yo no te estoy diciendo lo contrario. Y siempre él está. Y bueno, pero eso son cosas personales, Ariel. Por eso. El Recanate está en otra cosa ahora. Yo no te puedo estar diciendo cosas de la vida privada. Él a lo mejor, no sé. Aparte, Escabone nunca va a poder ser presidente de Olimpia porque... Eso que dice Bruno,
Él no está casi, él es un empresario que se pasa viajando, está en Estados De hecho, eso le costó. Le llamó un día está en Japón, le llamó otro día está en Inglaterra. Para aportar esta... Por eso, y así es muy difícil. Para aportar esta... Pero pedile disculpas, Recanate. Te pido, por favor, porque... ¿Pero por qué si yo dije que...? Porque mentiste, faltaste a la verdad. Eso fue conocidísimo, fue que hasta Recanate creó algunas cuestiones muy llamativas, que fue muy cuestionado por los socios después. Cuando vino otro vato. No le dijeron, él, por ejemplo, dijo que la deuda era, no sé, algo así como 20 y después al final quedó en 12. ¿Verdad? No le reconocieron algunas cosas. Él al final dijo, sí, está bien. Les dejo, salgo, no hay ningún problema. 12 millones de pero dólares. condonó 12 millones de dólares, hermano querido. Ponerle que se haya inflado para el que entró. Le dijeron, pues no, pero esto vos no tenés papel de esto. ¿Sabe por qué? Porque Recanate hacía así al vuelo, trae todo. Así trajo Ceballos y compañía, ¿verdad? Era ese estilo, por eso te estoy diciendo. Objetivamente hablando, sí, el concepto es eso, ¿verdad? Yo simplemente me recordé algunos detalles que estuvieron en el no fue genuino porque se le presionó. Se le forzó. Ariel le habló. O sea, le puso una pistola a Recanate. Ariel habló de algunos balances, algunas cosas raras, dijiste. ¿Te acuerdas que se creó esa historia, no sé qué, hay muchas cosas que después algunos socios de los mismos socios te van a decir. No, que se infló supuestamente. No, yo dije eso, pero en ese momento los socios, algunos dijeron que se infló supuestamente los gastos que él hizo. Pero después él al final, Recanate, le dijo, bueno, está bien, muchacho. Si no es 20, si no es 30, es 12, igual de condono y chau. Una persona muy cercana a Recanate en aquel momento dice 13 millones donó. Condonó. 13 millones de dólares condonó o Recanate. Eso no es dar por tu club, hermano. Entonces yo me levanto, pero discúlpame, yo no te voy a permitir, Ariel. No te voy a permitir que le falte respeto hacia Recanate. Discúlpame. Voy a contar nomás la verdad. Yo también en salud de lo que fue Marcelo Recanate voy a decir que él le devolvió, ¿cómo que decía Kubala? Le dio vida al fútbol. Le devolvió el orgullo al hincha Olimpia. Al fútbol le dio vida. Olimpia, el hincha Olimpia venía golpeadísimo. Sequía, malo equipo. Y de repente el tipo comenzó 30.000 personas, Olimpia Nacional, primera fecha de la apertura. Es más, era el defensor del Chaco, ¿vos te acordás? Claro. 30.000 personas en el defensor del Chaco, no sé cómo hizo. Hizo sacudir el mercado. Un equipo. Muchos le echaban la culpa a él, que él fue el que alzó la vara del mercado paraguayo, ¿verdad? Es que ya... también después se fue. Quedó como las Torres Gemelas. Claro. Pero, no, quedó mal. Es que fue efímero. Sí. Pero el efecto de Recanate no se puede desmentir. Es que quedó muy mal. Pero yo preguntale a la base de la final del Olimpia finalista de la Copa Libertadores. Por favor, reconocerlo de Recanate, hermano, y vamos porque vamos a pelearnos toda la siesta. Estoy viendo mucha gente que está en el fútbol, que está participando, porque es cierto que el presidente ya debe ser presidente. Debe estar en su despacho, debe pasar todo por él. No puede más presidir como si fuera a ver tu hobby, tu segunda. Sí. Yo miro nomás, miro. A control remoto. El presidente de Flamengo, el presidente de Fluminense, el presidente de River, el de Boca, que te gusta o no, pero está todo el día ahí. Blanco de Racing, que hizo que Racing no sea una institución modelo. Son presidentes ¿de qué trabajan? De presidente. Sí. No son empresarios. No son empresarios. Ahí mismo. Son empresarios, pero que en lugar de delegar el club, delegan la empresa. Y se mete, como son clubes grandes, entonces así va bien. Y acá esa tendrá que ser la función del sucesor de Juan José Zapata. En su momento te voy a dar el nombre, por ejemplo, de un empresario también, Donofrio, en River. Donofrio se dedicaba a 20... Mirá que Donofrio tiene muchísimo dinero. Obras públicas... y vos sabés, al estilo florentino. Bueno, muchísimo dinero tiene Federico. Muchísimo dinero. Y dejó, yo me dedico 24 horas a River, y se dedicó 24 horas a River. Después estaba el presidente de Boca, ¿cómo se llama el que tenía las apuestas? La concesión de las apuestas. Angelici. Bueno, Angelici también se dedicaba 24 horas. Pero está a tiempo. Yo por última vez te digo, pedí disculpas en el caso de Recanate. Esto es lo que dice Ariel. 13 millones de dólares le condonó Olimpia. Una muy Olimpia. buena fuente también. Había incluido intereses a su contrato original de préstamo. ¿Cómo? Había incluido intereses a su contrato original de préstamo. Salió a la luz y por eso sacó. Eso fue la empresa de la que habla Ariel, que varios no quisieron firmar. ¿Te acuerdas la empresa que al principio del... 2000 se llamaba la empresa. ¿Cómo?
2000. ¿Sabe cómo se llamaba? AT2000. Pero eso después él dio todo, hermano. Claro, pero estamos hablando nomás de la historia, Bruno. Vamos a contar toda la historia. Me pone nervioso Federico porque alguien no le quiere reconocer. ¿Vos te acordás? Ahí está la dirigencia de fútbol. ¿Vos te acordás de esa otra dirigencia? Mamá quería. Cada muchachito lindo ahí que estamos viendo ahora mismo en la ABC. Bueno, ya está. Por última vez te pido, reconocerle Recanate por 13 millones de dólares y todo el tiempo, y él ya hacía sin recibo, él venía acá, traerle a fulano esto, no, déjate de joder, Ariel. Te pido, por favor, en honor a la historia será del Olimpia. Escabón es mi ídolo del Olimpia, le di a aprender vela a ese señor. Edgar. Y ya estamos con Juanma. Arcoíris, Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tuti. Centro del Neumático es ahora CNU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios, neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEU PY. Llegó el agosto, liquida en Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton Chacomer, respaldo total. Billetera personal ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy 10% de descuento cargando combustible en las estaciones adheridas de Ecopetrol y comprando en Cope Market. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Llamarle a los colegas de Radio 1 urgente, quiero hacer un duple, porque Carlos Caraza ayer me está acusando de una falsedad y una mentira. Carlos Caraza ayer está hablando en estos momentos con los colegas, con Elvin, y dice, le llamé varias veces a Bruno Pom para aclarar lo que dije. Llamé varias veces a su programa, pero no me atendió más. Hay que preguntarle al medio si tuvo o no mala intención. Le cañeó a Enciso mientras yo todavía estaba hablando. Eso es mentira, Carlos Caraza ayer. Recién nosotros te llamamos a vos. Ahora te estábamos llamando para hablar contigo, para aclarar. Es más, Ángel Elian le llamó a Carlos Caraza ayer. Y no quiso hablar. Dijo, no voy a hablar más en este medio. Dijo, no sé por qué. Si todo lo que él dijo, yo no le puse. Poné un poco el resumen de Carlos Caraza ayer. Llámale. Quiero hablar con los colegas de Radio 1 para aclararle a ellos en todo caso, porque si no está Carlos Caraza ayer, yo quiero hablar, yo quiero poner la cara. ¿Dónde dónde nosotros manipulamos la información? No, nadie hizo ninguna pregunta malintencionada de ninguna manera. Ninguna pregunta malintencionada. No, porque... Es más, yo le dije a él, perdón Fabio, le dije, profe, este es un tema muy debatible, yo creo que Enciso no es para cortarle totalmente la iniciativa y la forma de jugar que tiene, pero sí hay que ser equilibrado. No hay que cortarle la inspiración, tampoco le dije. Y ahí él dijo, no, pero ustedes ¿cómo le llaman? Y ahí no vos sé. Le dijiste también por qué es la joya y por qué tiene tanta preponderancia su nombre, ¿verdad? Vos le explicaste, le dijiste, no tenemos hace rato un jugador en la Premier que juega. Vos le explicaste todo eso también. Sí. Dentro de un debate que tuvieron con él. Te decía, pero y aparte las preguntas fueron en torno a lo que fueron los Juegos Olímpicos y él hizo una evaluación. Y dentro de esa evaluación nadie le dijo, profe, vos estás enojado porque Marcelo Fernández no pudo jugar contra Egipto porque por culpa de él se perdió la pelota. Él dijo todo lo que dijo.
Nadie le forzó a decir nada al profe Garazaguer. No. Nadie Jamás. él dijo todo lo que dijo. Él no envió ningún mensaje ni me llamó por teléfono. Es mentira, Carlos Garazaguer. Qué triste que te vines así, ¿eh? ¿Por qué estás mintiendo, Carlos Garazaguer? Vos no me llamaste a mí. Si vos tenés mi número me podés enviar mensaje. Pero en ningún momento vos me llamaste. Acá yo tengo el registro de llamada. Vos no me llamaste a mí, profe. Por favor, te pido. Hacete responsable de lo que dijiste en todo caso. Decí que dijiste en caliente, no sé, pedí disculpas en todo caso, pero ¿por qué ahora nosotros vamos a ser culpables? Y tengo textualmente lo que dijo: ya no quiero hablar con esa emisora, porque de ahí salió todo. Voy a aclarar en otros medios, pero yo con ustedes no, dijo. Pero acá lo que vos te saltaste, profe, y vos dijiste, vos hablaste, nadie te obligó, yo no sé. Le pido por favor si podemos hacer un duple con Radio 1. Creo que sigue hablando todavía, ¿no? Por eso, quiero entrar a hablar con él, a ver si, que ponerle al aire, a ver si Carlos Garazaguer me llamó. Es mentira, él está mintiendo. Ahí dice Wilson con lo último. Bueno, pero que me dé la oportunidad a la radio entonces a aclarar. ¿Por qué no? Y bueno, y si me estaba buscando para hablar, ¿por qué no quiere hablar ahora al aire? Le está diciendo a uno que no quiere hablar con nosotros, al aire les dijo. ¿Queda en evidencia con esto Carlos Garazaguer? De ninguna manera. De ninguna manera. Esto es así. Y nos está queriendo hacer responsable del desliz que tuvo Carlos Garazaguer. Porque se equivocó cuando le dijo a la mesa del Cardinal Deportivo, me recuerda a Sergio Díaz. Siempre él estuvo dispuesto a escuchar también. En fin, yo no tengo ninguna queja, pero a veces me recuerda un poquito a Sergio Díaz. El elogio que le daban a Sergio Díaz y Josué Colmán y un montón de gente eran casi igual o tan buenos también como él. Entonces, ¿qué pasó con Sergio Díaz? No sé, ahora no sé dónde está, pero en Grecia está jugando. Se le dio mucha ala. Claro, mucho. Había gente muy importante también en esa selección, pero pasaban desapercibidos. Y entonces él toma por ese lado. Yo creo que él no tiene la culpa. En ningún momento él no tiene la culpa. Bueno, yo quiero que por lo menos el medio colega Radio 1 me dé la oportunidad, porque si me mencionó a mí, ellos ponen en Twitter mi nombre. Yo quiero que me den la oportunidad los colegas. No sé quién es el jefe de deporte, ahí JJ Bernabé, si es Julio González Cabello, es Elvin Koff, no sé. Pero de ninguna manera, y vamos a pasar inextensa la nota de Carlos Garazaguer, y ustedes van a escuchar ahí. Es más, yo le dije, lo que no es bueno es que se vaya a los extremos sobre el caso Enciso. Y él fue el que metió la frase de Sergio Díaz. ¿Sí? Él, ahí, ustedes escucharon. Porque si éramos malintencionados podíamos haberle dicho, profe, ¿no te parece que va por el camino de Sergio Díaz? Una cosa de esa, para el famoso, le querés tirar la lengua con mala intención. Nadie, él solito, él metió nadie le metió el nombre. No, nadie dijo Sergio Díaz, nadie. Nadie se acordó de él. Nadie dijo tampoco, porque él fue, ¿y dónde están ahora? ¿Dónde qué? ¿Dónde están ahora? Él dijo, Carlos Garazaguer. Sí, yo le dije. Porque en principio parecía que ejercía una férrea defensa de Enciso, criticando o cuestionando algunos conceptos periodísticos. Pero al final terminó hundiéndole a su jugador. Claro. Sin que se le fuerce, porque le salió. Como que el periodismo lo confundía, exacto. Pero después fue a... Exacto. No. Jamás acá nadie tuvo mala intención con el profe Carlos Garazaguer. Me extraña muchísimo esto. Elvin Koff es el que escribe, no es la cuenta de Radio 1. Yo quiero hablar con Elvin, porque Elvin pone mi nombre y mi apellido. Y yo no voy a permitir que Elvin Koff me falte el respeto a mí. Yo quiero hablar con él. Está bien, él pone lo de Carlos Garazaguer, pero ¿por qué no me dan la oportunidad de yo hablar? Porque Carlos no quiso entrar al aire conmigo ahora, Carlos Garazaguer. Y está mintiendo, Carlos. Vos no me llamaste a mí, te llamamos acá a la producción para que vos hables y aclares lo que vos dijiste ayer. Ayer nos quedamos sorprendidos con las declaraciones de Carlos Garazaguer, porque lo que hizo fue mandarlo al frente a Julio Enciso.
Y Julio Enciso, que es mucho más joven que él, dijo, yo tengo código. Y no habló Julio Enciso, no dijo nada. Voy a ver, voy a escuchar qué fue lo que pasó. Pero nosotros en tiempo real tuiteamos o levantamos en redes lo que él dice. Yo no sé si él no escuchó o no se acuerda lo que dijo él acá al aire. Prepárame todo el resumen de Carlos Jara Zaguier, por favor, te pido hoy. No. Esto no está bien. Porque a mí no me gusta la mentira. Él no me llamó, no quiso entrar al aire, le llamamos y que después me nombre a mí en otro medio. No le voy a permitir a Carlos Jara Zaguier eso. Si él se equivocó ahora y se dio cuenta de que no fueron correctas sus expresiones o que fue criticado por eso, ese ya es otro tema. Debemos pasar la nota completa. Pero quiero hablar con los muchachos, uno no sé si nos van a atender, si van a tener esa gentileza. Y ustedes mismos van a escuchar el contexto de la nota. Vamos a pasar completo, desde que saludamos hasta que le decimos gracias. ¿Dónde nosotros le sacamos de contexto las cosas que él dijo? En ningún momento. En ningún momento. Y le pido a Elvin Cox que atienda, por favor, que nos atienda. Vamos a entrar al aire, yo quiero hablar con él. Se le hizo todas las preguntas que se le tenía que hacer a un entrenador que culminaba un ciclo, un torneo, y entre ellos justamente se le preguntó el tema de qué pensaba él. Está muy claro, sí, Fabio. Sí, hablaba del... Lo que queda muy mal es que estoy leyendo vuelta que entiendo lo de Bruno, porque no da gusto cuando te ponen y no te dan... a mí me pasó con una dirigente Olimpia, ahora me puso una vez mi foto y todo, porque dije que Olimpia no iba a pasar con Flamengo. Es como, ahí lo tienen, háganlo mierda. Más o menos así te ponen. Acá ya hay una reacción también contra vos, dice, pero es que el que no escuchó, ¿verdad? Sí. Pero también cuando dice, hay que preguntar al medio si tuvo o no mala intención. Pará ya con esa mala intención, un señor grande. Él respondió lo que quiso. ¿Qué mala intención? ¿Qué mala intención si está muy clara la respuesta? Y qué cobardía. Eso es cobardía. De hablar y después decir si el medio tuvo mala intención. ¿En qué mala intención? Si un medio es un medio de audio. No es que estamos transcribiendo algo y ahí pusiste... No, todo lo que mal, claro. Todo lo que se escucha lo dijo el señor. ¿Cómo mala intención? Ahora si después arruaste, hacete cargo vos. Pero mala intención. Hay que preguntar al medio si tuvo o no mala intención. Esa práctica, pero de la época de antes, el tema de las conspiraciones, la mala intención. Hoy todo se sabe, todo se escucha, la puta. Salí en YouTube, en Twitter, en la radio, está la grabación, no se toca nada. Incluso la grabación con la pregunta, ¿eh? No es que se pone un editado. Totalmente. Qué triste que este señor termine así, ¿eh? Sí. Pero se veía venir. En todo caso me gustaría hablar con Elvin, que él aclare. Pero nosotros le llamamos. No, Elvin te ubica porque es una declaración. Yo entiendo políticamente también. O sea, no es que él hace, ¿verdad? No, yo voy más a lo de Carlos Jara Zaguier que lo de Elvin. Elvin pone textual. Claro, él pone textual. Ahora, teniendo en cuenta tuve una relación con vos, te podía enviar un mensaje, yo lo haría. Pero entonces me voy a poner tu nombre, acabo de decir esto para que bueno esté leyendo, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende lo que digo? Por ahí, pero él está poniendo textual lo que dijo Jara Zaguier también. No, aclaro esto públicamente, le hemos llamado a Carlos Jara Zaguier, él no atendió, no quiso hablar, no me llamó, no me envió ningún mensaje, y es mentira, y en ningún momento le manipulamos a él, ni tuvimos mala intención, ni pusimos nada en su boca que él no quiso decir.
Llámale, sí, con mucho gusto para aclarar. Y vamos a pasar in extenso lo de Carlos Garazagui. Y ustedes van a escuchar. Hagamos lo siguiente, vamos a Edgar, 10 menciones y nos va a atender un colega de Radio 1 para aclarar el tema y después vamos a escuchar in extenso lo de Carlos Garazagui y ustedes se van a dar cuenta dónde nosotros vamos a tener mala intención y aparte él ya es un señor, es más, debatimos con él inclusive porque no estábamos de acuerdo con algunas apreciaciones, yo le dije, es un debate muy interesante, muy rico el que vamos a hacer, profe, le dije, porque no se puede desconocer la calidad de Julio Enciso, así mismo le dije. Sí. Pues yo estoy loco y vamos a escuchar ahora la grabación. Sí, sí. La grabación no miente. Suerte que está todo grabado, que estamos en esta época. Porque mira, ahora sale Carlos Zaguier a nombrar mi nombre, a decir Bruno Pon alegremente en otro medio, dice que me llamó, yo no le atendí y que el medio no le quiso atender más, no sé qué tenemos, no sé qué intención tenemos. ¿Qué mala intención? Claro. ¿Qué intención más? No tenemos ninguna mala intención. Está Carlos Correa. Carlito, ¿cómo te va? Hola Bruno, un saludo a Federico, a Dani, a Ariel, a Fabio, a todos los compañeros, a Wilson también. Mil disculpas por sacarte del aire, está Fabio Martín acá también con nosotros. Dije Fabio. Saludos. Bueno, Carlito. Quería hablar con Elvin también, pero entiendo que están ustedes al aire. Yo quiero aclarar una cosa, Carlos, para que vos lo digas públicamente en tu medio. Porque nosotros acá le llamamos a Carlos Garazagui mucho antes que ustedes empiecen el programa. Le mensajeamos, le pedimos hablar con él si quería hacer una aclaración más después de todo lo que pasó, porque él, correlativamente hablando, Carlos, él entró en Monumental y ya ahí él dijo lo que dijo. Él ya habló de Enciso, que era muy personalista. Después entró con nosotros acá y tuvo esa frase que nos fue muy feliz de compararlo con Sergio Díaz. Y voy a pasar la nota completa ahora. Pero Elvin, a mí me menciona Carlos Garazagui y pone el nombre Bruno Pon, no me atendió, yo le llamé, dice Carlos Garazagui, yo no recibí ningún llamado, es más, tenemos acá el mensaje como prueba de uno de los productores que le llamó a Carlos Garazagui y no quiso entrar a hablar al aire, y yo le entiendo y le respeto. Pero Carlos, en ningún momento nosotros tuvimos mala intención, ni le hemos hecho preguntas y, ¿cómo te voy a decir? Esa pregunta doble filo o una pregunta insidiosa como para que él pise un palito, cosa que ya no, a esta altura de su vida, él ya es muy grande, ya dirigió, tiene mucha experiencia, habló con muchos periodistas. Él habló naturalmente acá y dijo lo que dijo lo que sentía. Ahora que se arrepienta, ya es otra cosa. Eso nomás yo quería aclarar, Carlos. No, está perfecto, Bruno. Es lo que nos dijo a nosotros, ¿verdad? Porque él ayer habló con todas las radios. Sí. Y nosotros lo llamamos hoy porque nos enteramos de que ella había hablado con Enciso. Entonces era ver un poco cómo terminó después de todo lo que se dijo ayer. Sí. Para eso le llamamos a Carlos Garazagui. Y él nos cuenta la experiencia que vivió ayer. A vos te nombró, dijo, Bruno Pon me preguntó las diferencias entre Gómez y Enciso. Y yo lo que dije fue que los dos son goleadores, los dos son jugadores potentes, pero Gómez juega más. Yo no le hice esa pregunta. Yo no le, ahí por ejemplo él se equivoca. Él está transcordado. Yo no le pregunté eso en ningún momento. Vamos a pasar la grabación ahora después que vos cortes. Yo no le pregunté en ningún momento eso. Claro, yo te cuento lo que nos dijo nosotros ahora, ¿verdad? Es la parte en donde él te nombra. Y después, mientras hablaba con ustedes, le llega el mensaje, según Carlos Jara, de su sobrino, diciéndole, desde acá publican que vos le estás pegando, le estás criticando duramente a Enciso. Supuestamente su sobrino, según él, ya le escribió mientras él hablaba todavía con ustedes. Sí. Y cuando él corta la comunicación, se pone a ver las redes sociales y dice, las redes sociales ABC ya pone que yo le estoy cañeando
ya puso esto, ya puso lo otro, y no es así. Eso es lo que nos dijo nosotros. Y decí, por favor, Carlos, aclará a tu medio, nosotros transcribimos textualmente lo que él dijo. Nosotros no pusimos en ningún momento Carlos Jarazayer está cañeando a Julio Enciso. Nosotros pusimos Carlos Jarazayer y textualmente lo que él dijo al aire. Textualmente. No pusimos ni una palabra más, ni una palabra menos. Es más, te voy a leer exactamente lo que dijo. Si me permitís, por favor. Él dijo así. ¿Cómo no? El elogio de la prensa es muy elevado y piensa que es un jugador sin errores sobre Julio Enciso. ¿Verdad? O sea, ahí él ya habló de Julio Enciso. No fue otra persona. Después dice, lastimosamente, en una jugada muy individualista, perdió la pelota y le costó la amonestación y la suspensión a Marcelo Fernández. También sobre Julio Enciso. Después, en otro momento, la parte más dura, la parte más fuerte, es donde él dice, Julio Enciso me recuerda mucho a Sergio Díaz. ¿Qué pasó con él ahora? No sé dónde está. Y yo le dije, profe, él está en Grecia. Y bueno, y mira dónde está, me dijo. Y él después dijo que cuando vio todo eso en redes, todos los comentarios negativos hacia su persona, llamó a la radio y ya no le dieron la oportunidad de hablar. Eso fue lo que nos dijo. Después nosotros ya seguimos con la entrevista, con qué le dijo Enciso, no podemos... el tema de Bruno Pon y de ABC y sus redes, lo dijo él, no le preguntamos nosotros acá. Claro, no, yo sé, pero por eso quería aclararnos más. Justamente para ver qué reacción tuvo Enciso después de lo que pasó ayer. ¿Y qué pasó? ¿Qué reacción tuvo? ¿Habló con él? Y dijo que le llamó a Enciso. Le llamó y Enciso le dijo que esté tranquilo, que no se preocupe, que él sabe que no va a hablar mal de él. Y Carlos Jara le dijo, yo estoy tranquilo porque sé bien lo que dije y yo no te critiqué. Yo hice una comparación, hoy hizo una analogía con una comparación entre Messi y Ronaldo. No. Que Messi juega Carlos, escuchame un poco el resumen. Le puso ese ejemplo y terminó todo bien. Es lo que nos dijo Carlos Jara a nosotros. Está bien. O sea que habló con Enciso, pero lo que él dijo está grabado, no está. Ponerle por favor un segundito a Carlos, brevemente, Obi, todo el resumen de Carlos Jarazayer. El resumen, ponerle, la parte que lanzamos ayer. Siempre él estuvo dispuesto a escuchar también. En fin, yo no tengo ninguna queja, pero a veces me recuerda un poquito a Sergio Díaz, que el elogio que le daban a Sergio Díaz y Josué Colmán y un montón de gente eran casi igual o tan buenos también como él. Entonces, ¿qué pasó con Sergio Díaz? No sé, ahora no sé dónde está, pero en Grecia está se le dio mucha ala. Claro, no, yo había gente muy importante también en esa selección, pero pasaban desapercibidos. Y entonces él toma por ese lado. Yo creo que él no tiene la culpa. En ningún momento él no tiene la culpa. Después, ¿qué más? A veces sentimos que el elogio a veces es muy elevado, muy alto, muy comprometedor también, porque el pobrecito siente todas esas cosas y a lo mejor comete errores que a lo mejor no quería hacer. ¿Cómo le dicen ustedes? La joya. La joya, ¿verdad? Sí. Y bueno, si le decimos a todos la joya, a lo mejor iba a estar un poquito más parejo. Para mí todos son joyas, pero yo no tengo nada con él. Siempre le hablamos siempre de amigos. Me acerqué, le palmoteaba y hablábamos siempre él estuvo dispuesto a escuchar también. En fin, yo no tengo ninguna queja, pero a veces uno dice, ¿por qué me recuerda un poquito a Sergio Díaz, que el elogio que le daban a Sergio Díaz y Josué Colmán y un montón de gente eran casi igual o tan buenos también como él. Entonces, ¿qué pasó con Sergio Díaz? No sé, ahora no sé dónde está, pero en Grecia está jugando. Se le dio mucha ala. Claro, había gente muy importante también en esa selección que merecía también un elogio o un respeto, pero pasaban desapercibidos. Y entonces él toma por ese lado. Yo creo que él no tiene la culpa. En ningún momento él no tiene la culpa. Y el jugador siempre va a ser el protagonista.
siempre va a tener también ejemplos que tiene que mirarse un poquito en ese espejo. Muchas cosas, yo creo que se habló de él, pobrecito, le están cargando muchas veces, o le elogian demasiado o le tildan que es un individualista. Me gustaría mucho que sean más ecuánimes, más tranquilos con él, y lastimosamente que en una jugada muy individualista de él en el partido previo a Egipto, perdió una pelota y le tuvo que costar la amonestación a Marcelo, porque tuvo que cortar esa jugada a él y le costó la amonestación y no jugar el partido contra Egipto. Entonces son cositas, detalles que de repente él va a capitalizar, estoy seguro que va a capitalizar, va a pensar siempre y no caer más en esos errores de exagerar un poquito y a complicarla al compañero. ¿Escuchaste, Carlos? Escuché y manejó con cierto equilibrio, porque en algún momento como que le quería tirar un palito y después lo protegía y decía: ustedes, la prensa, a veces hablan y tienen que ser más comedidos con él, algo de eso, pero después dice que la culpa de él fue que Marcelo recibió la segunda amarilla. Claro, y jugó sin que nadie le pregunte. O sea, está navegando con cierto equilibrio para no... exacto, y yo ni me acordé de Sergio Díaz. Él fue el que lo mencionó, lo comparó con Sergio Díaz. Y con Sergio Díaz tuvo un gran problema en la sub-17. Exactamente. A hablar muy mal de él. Por lo visto hay actitudes de Enciso que le hicieron acordar al Sergio Díaz de ese momento. Hay cosas que le gustan y que no le gustan a Carlos Jara. Carlos Jara sabe que no le tiene que pegar mucho porque es un jugador que todavía tiene potencial y cosas por mejorar, pero hay actitudes que evidentemente no le gustaron al técnico de la forma en que se comportó Enciso, por lo menos en la cancha, porque no en ningún momento fuera de ella, ¿no? Sí. Pero era solamente esa aclaración y decirle a Elvin que, bueno, nosotros le llamamos, queríamos hablar con él, porque a mí él me menciona en su tweet personalmente, porque transcribe, entiendo su trabajo, lo que dice Carlos Jaras ayer, y vos mismo lo escuchaste, Carlos, así que, y a Jaras ayer se le llamó y se le envió mensaje. Nada más que eso quiero que hagas llegar a la mesa y te agradezco muchísimo el hecho que nos hayas atendido. Por favor, Bruno. Gracias, Carlos, muy amable. Para colaborar entre todos. Gracias, igualmente. Carlos Correa de Radio 1. Vamos con Edgar y vamos a escuchar a Carlos Jaras ayer. Está Elvin antes. Elvin, ¿cómo te va? Hola, Bruno, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, querido? Elvin. Decime. ¿Hablaste con Carlos Jaras ayer? Hablamos con Carlos Jaras ayer, sí, señor. Estuvimos charlando con el ex técnico de la selección sub-23. Bueno, y te quiero aclarar, porque él me menciona a mí, y es tu trabajo transcribir, ¿verdad?, lo que él dice, así como yo transcribo lo que él dijo ayer, a que él no se acuerde lo que dijo, o quiera hoy decir, no, yo no dije esto, o no sé la intención del medio. Yo te quiero aclarar, Elvin, que nosotros le llamamos a Carlos Jaras ayer, le enviamos mensaje y tenemos mensaje acá, y tenemos su contestación. Él solo dijo del error que le costó la tarjeta amarilla a Marcelo Fernández. Él dijo que demasiado se le elogia, que ¿cómo le llaman ustedes? La joya. Después dijo el que le recordaba a Sergio Díaz. En ningún momento ni mi cuenta ni la de ABC, que son medios independientes o medios o personas diferentes, cada uno se hace responsable de lo que escribe, pero nosotros transcribimos textualmente lo que él dijo. Y él solo trajo a colación lo de Sergio Díaz. Y yo lo que quiero que vos aclares, Elvin, porque vos en tu tweet levantás la palabra Bruno Pon, que él dijo, eso yo entiendo, no es que no te estoy... Él te nombró a vos. Claro, no te estoy culpando a vos, por eso te digo, pero te pido y te ruego por favor, porque en tu medio lo dijo y no dejó que nosotros entremos al aire, porque él sabe que está mintiendo. Nosotros tenemos acá el mensaje, Elvin, nosotros le llamamos hoy a él. Entonces quiero que aclares que nosotros le llamamos a él y que todo lo que él dijo está grabado, y en ningún momento nosotros le hicimos una pregunta insidiosa a él. Y él fue el que habló de Sergio Díaz, y él fue el que habló de el individualismo para la tarjeta amarilla de Fernández, y él dijo, ustedes le llaman luego la joya.
Sí, entonces, de hecho que, Bruno, cuando ustedes tuvieron la intención de hacer, de entrar también en el programa, cuando nos mencionó la producción, la posibilidad del duplex, le dijimos al profe Jara Zaguier, y él no se negó. Dijo que ya dijo todo lo que tenía que decir, que ya aclaró, que ya intentó hablar con ustedes y que ya, o sea, directamente se negó a acceder a una charla de vuelta con ustedes vía duplex. A través de los programas que tenemos. Te aclaro, te hago también esa aclaración. Sí, y te lo agradezco. Y no va a querer entrar Elvin porque él sabe que está mintiendo y yo le voy a hacer escuchar su propia voz a él. Ahora nosotros vamos a cortar y yo voy a poner inextensa la nota de él. Y él fue el que dijo, y te voy a contar más, y vos sabés muy bien también, Elvin. Él primero entró en 1080 y ahí ya dijo que Julio Enciso era individualista. Después entró acá con nosotros y tuvo la frase que para mí yo no estuve de acuerdo con él. Lo comparó con Sergio Díaz. Y habló de la amarilla de Fernández, y habló de la joya y todo eso. Y nadie en ningún momento, ni ABC ni yo pusimos, Jara Zaguier le está cañeando ahora. Nosotros lo que hacemos es poner Carlos Jara Zaguier, entrecomillado, y textualmente lo que escribe, o lo que está diciendo la persona, escribimos nosotros. Así como lo haces vos, ¿verdad? Vos haces lo mismo. Claro, lo que pasa es que nosotros vamos tirando las frases que nos parece que pueden generar también repercusión, ¿verdad? Reconozco por lo menos yo de esa forma, porque es imposible poner todo lo que dice el entrevistado extensamente. Es más bien para hacer un gancho y que la gente también se pueda aprender al programa y saber de qué se está hablando, ¿no? Pero lo que puse en el Twitter o en el X es exactamente lo que él mencionó, bueno, te nombró a vos. Y para cerrar... Para no sacarte más tiempo, te pido por favor que en tu cuenta también aclares que yo, Bruno Pon, y la producción de Cardinal le llamó a Carlos Jara Zaguier, le envió mensaje inclusive, y él ya no quiso contestar al aire nada, y que está grabado lo que él dijo, y que él miente. Él no me llamó a mí y no me envió ni un mensaje. Él está mintiendo, Elvin, y tengo pruebas. Eso quiero que pongas en tu Twitter. Si podés. Por supuesto. Sí, podés. Te pido un favor como colega y como compañero que fuimos, porque a mí me deja mal parado Carlos Jara Zaguier, o intenta, porque no me deja mal parado, porque vamos a escuchar lo que él dijo y tenemos la prueba del mensaje. No vamos a hacer tan... no vamos a romper el código porque tenemos el mensaje donde él contesta y él dice que no quiere más entrar a hablar. Bueno, esto que me acaba de decir, pongo mi cuenta como una declaración tuya. Exactamente. Lo que dijo Jara Zaguier. Sí, señor. Te dejo en libertad, Elvin, y te agradezco de corazón que nos hayas atendido, que me hayas atendido, para aclarar el tema, y te deseo como siempre muchos éxitos. Igualmente, un abrazo. Gracias, Elvin, muy amable. Elvin Cops, nuestro colega de Radio 1. Edgar, estamos atrasados y vamos a escucharlo in extenso a Carlos Jara Zaguier. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y muchísimo más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Beko Live Like a Pro. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.260 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu palpito. Elegí 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en locales de pago express y aquí pago de todo el país. En Vigui, sortea este domingo a las 19:45 por el 13. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida.
Lleva de todo con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Lavarropas mide a 7 kilogramos, carga frontal, ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribiros al WhatsApp 0916700000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ya vamos a tener lo de Carlos. Gracias Ángel. Tenemos que dar la actualización de Cerro, tenemos que opinar de Olimpia y a modo de aclaración vamos a lanzar la nota completa para que la gente misma saque sus conclusiones sobre el caso Carlos Jara Zaguer, porque no está bien mentir. O en todo caso, si uno se equivoca, decir me equivoqué y punto. Todos nos equivocamos. Pero nadie le puso un revólver a él. Entra, vení Ángel. Pasa. Por eso nomás es importante aclarar. Yo lamento mucho que pase esto con Carlos, porque yo le tengo un respeto y le voy a seguir teniendo un respeto, porque él ganó cosas muy importantes para el fútbol paraguayo, pero yo no quiero que mienta así de esta manera. No queda bien. Tenés el micrófono abierto de Ángel. Ángel es uno de nuestros productores junto a Wilson. ¿Cómo te va, Ángel? Muy buenas tardes, Bruno. Saludos para toda la audiencia. Sí, justamente yo lo llamé a Carlos Jara Zaguer a eso de las 11:30 para una posible aclaración. El profe me atendió ya con un tono un poquito a la defensiva. Le mencioné el medio y me dijo: con ustedes ya no voy a aclarar más nada. Voy a seguir aclarando esto en otros medios, pero de ahí ya no. Porque justamente su sobrino ayer le había pasado y me dijo: mira, acá dicen que vos le estás cañando a Enciso. Entonces, como de ahí salió todo, yo ya no voy a hablar con ustedes. Y ayer, después de la nota, porque él dijo en otro medio que él buscó redimirse después con la producción, que quería aclarar, no, en ningún momento él intentó acercarse con nosotros después de la declaración de ayer, ni un mensaje, mucho menos una llamada. Así que todo lo que está diciendo lastimosamente es mentira. Lastimosamente es mentira. Vos sabés que esa es una frase muy buena la que estás tirando, porque yo lamento mucho, a mí me duele, yo no quiero tener ningún encono ni pelea con Carlos Jara Zaguer, porque repito, igual le voy a seguir respetando y queriendo muchísimo, pero lo que él dijo, lo dijo. Ahora, a que esté arrepentido lo que dijo, o le hayan llamado la atención, o le dijeron, profe, ¿cómo vio? O que haya repercutido con tanta fuerza esto que él dijo, porque yo no le dije a él, ¿te acordás de Sergio Díaz? ¿Vos lo querés comparar con Sergio Díaz? Yo no le dije eso, ninguno de los compañeros le dijo, él solo mencionó. Pero hay vacíos en su argumento también, Bruno, la parte en la que él menciona que cuando se le preguntó una comparativa sobre Julio Enciso y Diego Gómez, cosa que en ningún momento ocurrió, él solo saca el tema. Y después acá a nadie le preguntó eso. Nosotros después, no le preguntamos eso. Después me puso una serie de argumentos por llamada ahí en nuestra conversación sin entrar al aire. Yo le dije, profe, salí a decir esto al aire. Le dije, ¿verdad? Porque me puso un montón de argumentos tratando de explicar lo que él dijo, ¿verdad? Que, dicho de paso, también no eran muy convincentes, ¿verdad? O sea, ya dijo, está la grabación. Y le dije, profe, salí a decir esto al aire. Le dije, no, yo con ustedes, ¿para qué? Para que saquen de contexto otra vez, me dice. Yo con ustedes no voy a hablar más, voy a seguir aclarando en otros medios, pero con ustedes no. Fueron sus palabras textuales. Y hay que decirlo lastimosamente, porque fue una conversación fuera del aire, es cierto, tenemos códigos, pero cuando él sale a mentir, nosotros también tenemos que aclarar, así que... Igual vos tenés grabadora de tu teléfono y, o sea, da lo mismo, o sea, se habló con él, se contactó y se puede demostrar, o sea, nosotros no estamos mintiendo ni un centímetro. Total. Por eso le llamamos para entrar en dupla con Radio 1 y él no aceptó. Exactamente. ¿Y por qué no aceptó? Y porque él sabe que nosotros le vamos a hacer recordar todo lo que él dijo acá. Claro. Nadie le puso un revólver, ni fue insidioso, no fueron preguntas, ¿cómo se llama cuando se hacen capciosas? Sí. Preguntas capciosas, en ningún momento ni con mala intención. Él sacó el tema de Sergio Díaz. Yo cuando Marcelo Fernández fue amonestado y se perdieron. No, él tocó también solo lo de Fernández. Claro, él tocó solito. Es cierto, Federico. Sí. Y nosotros no le dijimos, por ejemplo, profe, usted ya tuvo un inconveniente con Sergio Díaz. ¿No le recuerda usted a Sergio Díaz el caso similar a Julio Enciso? ¿No le dijimos nosotros eso? Porque nosotros cuando vimos el partido, recordamos acá en la mesa que él tuvo en el sub-17 y en el sub-20 problemas con Sergio. O sea, en aquel momento ya la mesa sabía, o sea, no. Y no le tiró. No. Jamás le tocó ese tema. ¿Entendés? ¿Y por qué también se tiene que recordar de cómo se le dice, verdad?
¿Por qué él tiene que entrar en esa, verdad? Él solo, claro. Él solo. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo le dicen ustedes? Claro, o sea, siempre culpa de la prensa, ¿verdad? Pero, como decíamos, Bruno, lastimosamente termina así la cuestión. Y pero es nuestro deber también aclarar el Juego Olímpico de París. Bueno, pero en concreto, muchísimas gracias a Carlos Correa, muchísimas gracias a Elvin, también a los colegas de Radio 1, le agradezco de corazón nuevamente porque están aclarando también nuestra versión, o sea, mi versión. Y él no nos llamó, le llamaste vos, no quiso entrar al aire, a mí no me llamó, es bola, no me envió ningún mensaje, tiene mi número, me puede mensajear cuando quiera y no es así. Así que lamento mucho que haya pasado esto. Gracias, Ángel. No, gracias a vos. Edgar, y escuchamos lo de Carlos Jara ayer, in extenso, después vamos con las notas de Cerro, Olimpia y seguimos con nuestras vidas después de estos Juegos Olímpicos. Igual nadie le va a quitar a Carlos lo que ganó, igual se hizo muy buen Juego Olímpico, acá lo dijimos después de esto, inclusive yo en mi Twitter puse gracias muchachos por todo lo que hicieron, lo que no quiero nomás es que se mienta, eso no quiero, solamente eso, lo único que pido es eso, y menos al aire, sí, Edgar. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Todos los jueves de agosto, en tu arete favorito, aprovecha el descuentazo del 30% en frutas, verduras, frutos secos y plantas. Todo agosto, arete. Es una fiesta para niños. Ven a divertirte y a curiosear con nosotros. Llega pues todos los jueves de agosto en Arete. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología. Con 10 sucursales estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental, tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal. Te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Farmoliva y la Cooperativa Universitaria se unieron para traerte este super beneficio. Todas las compras que realices este y todos los miércoles en cualquiera de nuestras sucursales o realizando tus pedidos al delivery 021-235-5000 o al WhatsApp 0986-144-097 y abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria obtendrás 30% de descuento en todas tus compras. No te lo pierdas. Te esperamos. Sentite mejor con Farmoliva. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxe Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxidominios.com y migra hoy mismo. La reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollos Don Juan. Acércate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, vamos a volver a la actualidad informativa en un momento. Escuchen in extenso, te pido por favor, Obi, desde el momento que le saludamos hasta la última palabra de Carlos Jara y ustedes saquen sus propias conclusiones. Nadie agregó absolutamente nada, fue la voz de Carlos Jara, fue él quien habló y dijo todo lo que quiso, libre y espontáneamente, y no le hicimos ninguna pregunta capciosa, ni fuimos malintencionados. Ahora, a que él arrugue y se haya dado cuenta que sus declaraciones no fueron felices para muchos, esa ya es otra cuestión.
Está Carlos Garazagui, el profe, justamente. Profe, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a la audiencia. Cordial saludo a todos. Gracias, muy amable. Profe, no, yo estaba planteando acá si vos no deberías de continuar vinculado a la APF, pero me dicen acá los muchachos que ya el sub-20 tiene su técnico, su 17 también. Yo le decía, pero no puede ser como una especie de asesor general o algo, ¿verdad? No, yo no sé, ¿hablaron contigo, profe, o vos pensaste en eso? No, de momento no, nadie, todavía no hablamos, no quería ni hablar yo con nadie porque estábamos ocupados ahí en la Olimpiada, y ahora que ya llegamos aquí, pues yo prefiero un poquito descansar un rato y estoy viajando al interior y ya después vamos a ver. Ajá, o sea, despejarte, descansar un poquito, descomprimirte después de toda la presión que hubo, ¿verdad, profe? No, muy tensionado, estuvo muy tensionado. No hubo un día que no tengamos problemas con la organización. Siempre hubo problemas. Pero hay una charla pendiente contigo, profesor. ¿Hay una charla pendiente? ¿Perdón? Sí, existe una charla pendiente contigo. No, que yo sepa, no, todavía no, ni me dijeron nada, pero como te digo, yo prefiero estar un poquito relajado, un poquito después de todo esto, porque fue tenso la cosa, muy tenso. ¿Fue tensa en qué sentido, profe? Y como te digo, ningún día nos pasamos sin tener un problema de parte de la organización. Un día no pasamos. El último día, para terminar, del último día que veníamos, estuvimos a punto de otra vez tener el problema con el autobús, que no era el autobús que nos iba a llevar al aeropuerto, que era otro, y teníamos que bajarnos. Ya estamos toda la maleta y todo, y no era el autobús, que era otro que tenía que venir más tarde. Pero al final se resolvió todo. Pero te digo que fue tremendo. O sea que hubo demasiado sobresalto, esa preocupación permanente. En todos lados. Yo le agradezco y le aplaudo y me pongo de pie a los muchachos, porque a pesar de todos los inconvenientes, ellos siempre mostraron el lado positivo, buena cara, siempre haciendo el esfuerzo tremendo que requería cada partido, y en fin, todas esas cosas se agradece y estoy muy contento con ellos. Profe, ¿qué faltó para dar ese pequeño pasito y continuar en las Olimpiadas? Y no sé, son cosas que pasan en el fútbol, así es. Si aguantábamos un poquito más esos minutitos que faltaba para terminar, a lo mejor terminaba 1-0, pero llegó el gol y ahí se complicó, empezó el alargue. Los muchachos estaban bastante cansaditos, en fin, estábamos todos estábamos ya, llegamos hasta los penales, y ahí es una lotería, todos sabemos que es una lotería, cualquier cosa puede pasar. Profe, aquí hablamos mucho del tema Julio Enciso, si era muy individualista, si no jugaba para el equipo. ¿Trataste eso con él durante el torneo? ¿Hablaste? ¿Viste esas fallas en él? Tratar de hablar y de ser, no creo que sea conveniente. La prensa piensa todas esas cosas nosotros tenemos que soltar, decir lo que sentimos, lo que pensamos, y el jugador siempre va a ser el protagonista. Él va a tomar o deshacerse o hacer o deshacer, pero siempre va a tener también ejemplos que tiene que mirarse un poquito en ese espejo. Muchas cosas, yo creo que se habló de él, pobrecito, le están cargando muchas veces, o le elogian demasiado o le tildan que es un individualista, que no sé, pero yo me gustaría mucho que sean más ecuánimes, más tranquilos con él y hablarle. Claro, el jugador tiene que saber por qué, para qué y cómo va a hacer eso. Él ya sabe cómo hacer, ¿verdad? Pero por qué y para qué hay que inculcarle. Yo pienso que él siempre estuvo muy metido, trató de hacer su trabajo lo mejor posible. Lastimosamente que en una jugada muy individualista de él en el partido previo a Egipto, perdió una pelota y le tuvo que costar la amonestación a Marcelo,
porque tuvo que cortar esa jugada él y le costó la amonestación y no jugar el partido contra Egipto. Entonces, son cositas, detalles que de repente él va a capitalizar, estoy seguro que va a capitalizar, va a pensar siempre y no caer más en esos errores de exagerar un poquito y a complicarla al compañero. Claro, porque acá no se puede desconocer la calidad, la categoría que tiene el profe, pero él, por ejemplo, y no es que yo lo esté diciendo ahora y la audiencia es testigo, los compañeros también, no es porque estemos hablando ahora al aire, pero él, por ejemplo, quería solucionar solo los problemas y en mitad de cancha él quería encarar a 3 o 4 jugadores y esa, bueno, es una zona determinante. Vos tenés que descargar la pelota con otro compañero, buscar el espacio, generar, das asistencia o tratás de culminar, pero no siempre querer ser extremadamente individualista, que es lo que nosotros vimos en él, sinceramente. Ustedes vieron. Sí. Pero entonces, ¿y por qué no comentan cuando hay comentarios de él, sobre él, no comentan ciertas cosas o lo positivo o lo negativo? A mí me gustaría mucho que le digan también ustedes, porque siempre el elogio es muy elevado, muy alto, y lógicamente él piensa que es un jugador sin error. Y entonces yo creo que es importante también el punto de vista de ustedes, si ustedes vieron eso. Pero él escucha y sabe por redes, profe. No le comentan eso, entonces. Claro que sí, es más, te voy a decir una cosa, te voy a contar algo. Antes que él viaje a los Juegos Olímpicos, estuve hablando con la prensa y yo le dije a mi compañero de trabajo, a Gerardo Figueiredo, plantearle un poco el tema del individualismo que él tiene, si no está exagerando con eso. Y me dijo el compañero Bruno, no le quise hacer esa pregunta porque acá estábamos hablando entre los colegas y si nosotros planteamos eso, él se enoja y se retira y deja la conferencia de prensa. Pero entonces yo le dije, pues ¿cómo no le vas a preguntar? Tenés que decirle, pues que se enoje, si se enoja que se enoje, pero él tiene que aprender a escuchar. Y bueno, entonces no sé qué comentarte ahí al respecto, porque si con ustedes fue el problema, con nosotros no hubo tanto problema. Él agradeció la visita, o sea, la convocatoria agradeció. Pero vos no le decías, por ejemplo, profe, mano a mano, vos no le decías, profe, mira mi hijo, descarga un poco tu pelota, toca mano, no vaya a arriesgarte tanto, no se le puede encarar siempre al estilo Maradona, Messi, tratando de dejar 4 o 5 rivales por el camino. No sé, te pregunto nomás así al vuelo, algo que le pudiste haber dicho. Sí, se comenta, los compañeros mismos le dicen, yo tengo mi premisa que dice jugar fácil y rápido, a 1 o 2 toques, jugar vertical, jugar lateral o dar la pausa necesaria. Esas son algunas premisas que tengo para no estoy charlando. Y yo en la charla técnica hablo para todos y para ninguno. Al que le venga que se ponga el saco. Entonces, esto es convicción, no es obligación. Yo nunca obligué a ningún jugador a hacer ciertas cosas que a lo mejor no sentía. Pero sí, se le tiene que comentar cuál es lo que predomina acá en esta. Acá predominaba siempre la solidaridad, el espíritu de lucha, el compañerismo, el juego de conjunto, jugar fácil, rápido y vertical, a 2 o 3 toques máximo, que no pare, que no quede bajo el pie de ninguno, la pelota mucho tiempo. Eso es lo que siempre pregonamos. Hay algunos que lo aceptan y lo ven definitivamente, y lastimosamente es un equipo joven también que está en eso. Estamos en ese proceso de aprender y todavía a veces sentimos que el elogio a veces es muy elevado, muy alto, muy comprometedor también, porque el pobrecito siente todas esas cosas y a lo mejor comete errores que a lo mejor no quería hacer. O sea, él está muy elogiado, entonces vos crees, profesor, él está muy... ¿Cómo le dicen ustedes? La joya. La joya, ¿verdad? Algo así. Sí. Y bueno, entonces, si le decimos a todos la joya, a lo mejor iba a estar un poquito más parejo, pero yo creo que Marco hizo un gran torneo, Marcos Gómez, y siempre pasó desapercibido, nunca
nunca dijeron que fue uno de los mejores jugadores del torneo, no del equipo. Pero, perdón, interesantísimo el debate. Nadie dijo nada. No, interesantísimo el debate. Diego Gómez mismo fue un gran jugador, Fernández también. Gómez, pero Fernández. Pero sabes que acá quiero decirte algo. Todos son joyas, para mí todos son joyas, pero... Sí, no, está bien. Yo entiendo. Yo no tengo nada con él, siempre le hablé, hablamos siempre de amigos, me acerqué, le palmoteaba y hablábamos siempre él estuvo dispuesto a escuchar también. En fin, yo no tengo ninguna queja, pero a veces uno dice, ¿por qué tanta...? Me recuerda un poquito a Sergio Díaz, que el elogio que le daban a Sergio Díaz y Josué Colmán y un montón de gente eran casi igual o tan bueno también como él. Entonces, ¿qué pasó con Sergio Díaz? No sé, ahora no sé dónde está, pero en Grecia está jugando. Se le dio mucha ala. Claro, había gente muy importante también en esa selección que merecía también un elogio o un respeto, pero eso pasó creo que acá también. Había gente muy importante acá que eran gente que podían definir un partido inclusive, pero pasaban desapercibidos. Y entonces él toma por ese lado. Yo creo que él no tiene la culpa, en ningún momento él no tiene la culpa. Entonces no, está bien, yo entiendo, profe. Muy elegante. Es un debate muy interesante el que estás instalando, porque también la mea culpa tiene que hacer la prensa, ¿verdad?, deportiva. Pero vamos a convenir también una cosa. Los extremos son malos, en todo sentido. Claro. Porque no podemos desconocer que Julio Enciso es un jugador diferente, es un jugador técnicamente dotado de otra manera, tiene una pegada, tiene un recorrido, un cambio de ritmo extraordinario, está jugando en Inglaterra, pero ¿cuál es su extremo? Que él es muy individualista por momentos y que él quiere solucionar todo unipersonalmente, cuando que esto es colectivo, porque él, por ejemplo, no juega así en el Brighton, porque en el Brighton él sabe que el técnico le va a decir, espera un ratito, momentito por favor, le va a decir, acá no vas a... Es más, de Chervi en su momento le había dicho cosas de Julio, él dijo, acá nosotros con Julio vamos a trabajar todavía. Tiene que jugar más para el equipo. Lo dijo públicamente, ¿verdad? Entonces como que él le cortó un poco las alas y nosotros entendemos, está bien, pero acá en esta mesa, por lo menos, profe, te juro, nosotros dijimos que Julio tenía que pensar más en función al equipo, pero sin perder esa capacidad inventiva, esa calidad técnica que tiene. O sea, no le podés cortar del todo al jugador, pero, o sea, tiene que ser equilibrado. Es muy complicado pues esto, profe. No ir al extremo de tratar de ser pelotallera y chulearle a 4 jugadores en mitad de terreno, pero sí, por ejemplo, hubo una jugada en la que él fue el asistente, ¿verdad? Cuando se puede driblear a 2 y definir, está muy bien, está perfecto, que no pierda esa esencia, que no pierda ese factor diferente que tiene Julio, pero él por momentos se le va, se desconecta, parece que del grupo del equipo, y él quiere resolver todo. Eso nomás lo que vemos, profe. Y sí, el fútbol es convicción, no es obligación. Tiene que convencerse primero de qué va a hacer, qué va a estar haciendo ahí, y qué se pidió. Entonces se hace eso, se hace lo que se debe, no lo que se quiere en el fútbol, en el profesional. El fútbol en sí, yo pienso que ellos, el jugador mismo, los grandes jugadores están siempre diferenciándose del montón, porque hace lo debido. Siempre hace lo debido. Cuando hay que burlar, chulear, chulea. Cuando hay que tirar, tira. Cuando hay que pasar, pasa. Entonces siempre hace lo debido. Ahí se ve la diferencia de un gran jugador y jugador del montón. Entonces, Diego Gómez es igualito a Enciso, pero no tiene los mismos elogios de Enciso. Él es potente, es goleador, es muy práctico para jugar, juega para el equipo, porque él en todo momento cuando nos sentimos
con un contención, él siempre me pedía que él podía arrancar de ahí de la contención, ayudando primero a la contención y luego progresando hacia allá. Eso se aplaude, eso se reconoce, eso para mí es admirable. Entonces, de repente, él arrancaba cerca de Marcos, por ahí cerca, ayudando un poquito, haciendo... Eso son jugadores diferentes, pero son la misma, el mismo nivel, la misma calidad, la misma potencia, la misma capacidad goleadora. Y entonces, es cuestión de que también comentarlo, alentarlo al jugador que está haciendo bien las cosas, decirle que está por buen camino. Eso es importante. Nosotros siempre estamos recalcando todas esas cosas. Federico, Fabio, Ariel. No, respeto, escuchándolo muy bien a Carlos Jara ayer, lo de Vampeta Gómez, lo rescatamos, incluso dijimos, ojalá que venga ahora a Olimpia y tenga posibilidad de jugar en la primera, porque hizo una gran competición, anduvo muy bien Rivas, y Diego Gómez, jugador, digamos, más completo que tiene esta selección sin ninguna duda. Realmente cuesta mucho encontrar, Carlos, un jugador que haya tenido un rendimiento bajo, ¿verdad? Creo que salvo el debut que golpeó a todos después de el partido con Israel hasta Egipto, el resto tuvo de 6 para 7 puntos para arriba a nivel individual. No, la verdad que todo el mundo estuvieron muy bien. Todo el mundo estuvieron bastante bien. En fin, yo creo que no hay que reclamar ni reprocharle a estos señores que nos enseñaron muchas cosas, porque la situación estaba fea, la organización estaba muy pésima, siempre teníamos problemas, siempre había contraorden, en fin, un montón de cositas que tuvimos que soportar, y ellos siempre nos mostraron la buena cara y la disposición para el esfuerzo, tremendo esfuerzo. Entonces, yo pienso que no hay nada que objetar. Yo pienso, estamos todos tristes, muy tristes, pero con la frente alta. ¿Te vas muy conforme entonces, profe, con tus muchachos, con lo que vos hiciste, con tu cuerpo técnico, con la gente que te rodeó? Y bueno, vos vas a esperar que te llamen, vas a tomarte un tiempo ahora de descanso que te mereces. Y te pregunto, ¿esto te gustaría un poco